¿Cómo solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un proceso penal en Colombia? Si usted está detenido en este momento en la cárcel con una medida de aseguramiento privativa de la libertad y quiere salir o quiere saber cómo hacer para pedir esa revocatoria, esa medida de aseguramiento para afrontar el proceso por fuera de la cárcel, escuche atentamente este video y comprenda qué es lo que debe hacer para poder pedir esa revocatoria. Antes de continuar con el video, por favor, dele suscribir, dele like a este canal, dele compartir para que más personas tengan acceso a la información que aquí se enseña. Y por favor, pues si requiere algún servicio, comuníquese a los números que aparecen en pantalla. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Huiza y les voy a explicar cómo pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento. El artículo 318 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004 establece en su artículo, en esta normatividad, que cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. ¿Esto qué significa? Que para imponer una medida de aseguramiento, la Fiscalía debe probar el cumplimiento de unos requisitos, que son los requisitos objetivos, que no voy a explicar en este momento, y los requisitos subjetivos, que son los que señala el artículo 308. Y entonces, ¿cuáles son esos requisitos subjetivos del artículo 308 que debió probar la Fiscalía para efectos de mandarlo a usted a la cárcel? Dice el artículo 308. El juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Dice la norma. Son tres requisitos aparte de la inferencia razonable. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Primero. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que el imputado resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Esos son los tres requisitos que habla el artículo 308 y que la Fiscalía le tiene que probar para efectos de enviarlo a la cárcel. Como la norma del artículo 318 dice que debemos probar que han desaparecido los requisitos del artículo 308, pues debemos verificar cuáles fueron los que se utilizaron para imponer esa medida de aseguramiento. Por eso, para saber cuáles requisitos subjetivos o del artículo 308 fueron los que se me aplicaron para imponer la medida de aseguramiento, pues usted, el procesado, habrá escuchado cuáles fueron esos requisitos. Pero si no lo entiende, y esa tarea la tiene que hacer su abogado, pues lo primero, o quiere verificar cuáles fueron, recortar cuáles fueron los requisitos, pues lo primero que se debe hacer es solicitar los audios y actas de las audiencias preliminares, que son cuando las audiencias cuando se le capturó y se le mandó a la cárcel. Es decir, y cuando se le imputaron los cargos y cuando se le impuso la medida de aseguramiento. Especialmente debe pedir los audios y actas de la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Igualmente, debe usted solicitar copia de los elementos materiales probatorios que corrió traslado a la Fiscalía al momento de la imposición de la medida de aseguramiento. ¿Y para qué pido la copia de estos audios, estas actas y estos elementos? Pues porque resulta que en la audiencia de medida de aseguramiento es donde la Fiscalía General de la Nación señaló los requisitos que se cumplían en su caso respecto al artículo 308, los requisitos subjetivos, que se cumplían para imponerle esa medida de aseguramiento. Y es en esa misma evidencia donde el juez de garantía señala o aprueba o avala cuáles de esos requisitos señalados por la Fiscalía, expuestos por la Fiscalía, eh, fueron los que se cumplieron para usted, para decidir enviarlo a la cárcel. Entonces, con los audios
con los audios se puede saber cuáles fueron, igualmente con el acta de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, a veces señala de forma general cuáles fueron los requisitos y se requieren los elementos trasladados por la Fiscalía para determinar cuáles fueron esas pruebas utilizadas y avaladas por el juez y cómo eliminamos o cómo prescindimos de ese peso o de esa validez de esas pruebas para efectos de cumplir lo que dice el artículo 318. Determinar o probar que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Entiendan, acuérdense que una cosa es lo que dice la norma del artículo 318 y otra es la que dice el artículo 308. El artículo 308 establece los requisitos y el artículo 318 dice que debemos eliminar o prescindir de esos, probar que esos requisitos han desaparecido. Entonces, a modo de ejemplo, eh, la Fiscalía en audiencia y imposición de medida de aseguramiento prueba con elementos materiales probatorios que el procesado es el probable autor del delito que se le señala, como lo son. ¿Cómo lo prueba la Fiscalía? Lo prueba con el informe de captura en flagrancia, la declaración de la víctima o de un testigo que señala al procesado como autor del delito, o la prueba de PIPH cuando se trata de estupefacientes, o la prueba balística cuando se trata de porte de armas, entre otros. Con esos elementos, la Fiscalía señala la probable participación del procesado en el delito, pero además de nosotros deber conseguir algún elemento que cambie esa inferencia razonable, pues si no se puede conseguir ese elemento, también podemos hacerlo probando que han desaparecido algunos de estos tres requisitos del artículo 308 que ya señalé, que dije que es el numeral 1, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia. Numeral 2, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y numeral 3, que resulte probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá la sentencia. También entonces debemos probar que ha desaparecido alguno de estos tres requisitos. Entonces, ¿qué dicen o cómo se hace? El artículo 300, el numeral 1 del artículo 308, que es, la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Esa específica norma está desarrollada en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, que dice obstrucción a la justicia. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción a la justicia, primero, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos probatorios. Segundo, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Y tercero, cuando impida o dificulte la realización de diligencias o la labor de funcionarios y demás intervenientes en la actuación. ¿Qué significa? Que usted como procesado, si queda en libertad, tiene la capacidad para atentar contra las pruebas del proceso, los testigos o los funcionarios de la investigación, ya sea porque previamente ya ha intentado destruir la prueba, amenazado a un testigo o sobornado a un funcionario de la investigación. Entonces, si ha pasado algo de eso es un motivo fundado para decir que usted va a obstruir la justicia y lo pueden dejar detenido por esa razón, o lo pueden dejar privado de la libertad en establecimiento carcelario por esa razón. Ese es el primer requisito, obstrucción a la justicia del artículo 308. El segundo requisito del artículo 308, que es el numeral 2, que dice que es el más utilizado, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, pues lo voy a explicar. Vamos a hablar primero sobre el peligro para la sociedad y luego sobre el peligro para la víctima. El peligro para la sociedad está desarrollado en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, el cual describe lo siguiente. Artículo 310, peligro para la comunidad. Cambia la palabra. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible y la pena a imponer, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Entonces, ese artículo desarrolla, aparte de la gravedad y la modalidad de la conducta, desarrolla 8 requisitos
ocho requisitos para señalar que alguien es peligroso para la comunidad y que aparecen aquí en pantalla. Cada vez que nombre una norma, pues yo la coloco en pantalla. Ahora, sobre la continuación, el primero es la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. ¿Esto qué significa la continuación de la actividad delictiva? Hace referencia a cuando usted ha sido capturado o vinculado con anterioridad a otros delitos, generalmente de la misma línea al cual se le está procesando. A modo de ejemplo, si usted fue capturado por hurto el día de hoy y cuando se le hacen las audiencias de imposición de medida, la fiscalía señala que hace un mes o varios meses también fue capturado por el mismo delito y se le dejó en libertad y que nuevamente está siendo procesado por este mismo tipo de delito, esto aplica, en sí le aplicaría a usted esa necesidad, porque, y esto aplica para los demás delitos, porque si usted está siendo procesado en este momento y se le va a dejar en libertad, pero también anteriormente fue procesado por el mismo, pues entonces eso varía la decisión y va a hacer que usted muy probablemente vaya, le coloquen esa medida de aseguramiento, ¿ya? Eso es la continuidad de la actividad delictiva. También la norma o este mismo numeral del artículo 1 del artículo 310 dice la probable vinculación con organizaciones criminales. Hace esto referencia a modo de ejemplo cuando usted es capturado con una alta cantidad de estupefacientes. Como ejemplo, como cuando usted va en un carro con 100 o 200 libras de marihuana o varios kilos de cocaína. Esto permite establecer o pensar que usted puede pertenecer a una organización criminal que se dedica al tráfico de estupefacientes porque no todas las personas de la comunidad o del común están en la capacidad de adquirir grandes cantidades de estupefacientes. Igualmente, a modo de ejemplo, cuando es capturado con gran cantidad de munición. Esto permite establecer o pensar que usted puede pertenecer a un grupo armado o a una organización criminal. Ese es el primer requisito del artículo 308, del artículo 310. Son 8 que desarrolla ese peligro para la comunidad. El segundo es el numeral 2 del artículo 310. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de lo mismo. Como cuando, a modo de ejemplo, como cuando usted es capturado por los delitos cuando es capturado hurtando, pero a la vez se le captura un arma de fuego. Es decir, que usted lo van a procesar o lo estarían procesando por dos delitos, hurto y porte de armas de fuego. O sea que, pues ya se le cumple este requisito porque dice por el número de la gravedad, dice por el número de delitos que se le imputa y la naturaleza es lo mismo, hurto y porte, a modo de ejemplo. O cuando usted se le hace un allanamiento y en el allanamiento pues se le encuentra estupefacientes, pero también se le encuentran elementos hurtados. Procesaría por estupefacientes y por receptación. Esto es un modo de ejemplo y cumpliría ese gravedad de los delitos y el número de delitos, numeratos del artículo 310. Tercer requisito del peligro para la comunidad, numeral 3 del artículo 310. El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por un delito doloso o preterintencional. En este caso, cuando usted es capturado y al momento de la captura usted estaba con una detención domiciliaria, una libertad condicional o una suspensión condicional de la pena por un delito anterior, eh, eso sí tiene que ser doloso o preterintencional, no puede ser culposo. Como por ejemplo usted estaba disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena como, por un delito como lesiones o homicidio, causado por un accidente de tránsito, pues digamos que eso podría ser un delito doloso, no le aplicaría. Pero si son por delitos, pues un delito culposo no se le aplicaría, pero si son por delitos dolosos, que tuvo la intención de cometer el delito, pues le aplica este numeral y lo van a enviar a la cárcel. ¿Por qué estoy explicando todos estos requisitos? Porque ahorita voy a hablar cómo se superan o cómo se eliminan esos requisitos para poder, pues, probar que ya no se sostienen. Numeral cuarto, el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Cuando usted es capturado por un delito y al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, se muestra que usted está sentenciado por otro delito sin que a la fecha le hayan hecho efectiva el cumplimiento de la pena, como por ejemplo, fui capturado por un delito de hurto, violencia, lesiones, y en el trámite de esa captura se verifica que tenía una condena por homicidio por 20 años, desde hace 10 años. Entonces, se le puede imponer esa medida de aseguramiento por esta razón, porque usted tiene una sentencia condenatoria vigente, ¿ya? Entonces se le impone
por esa razón. Numeral quinto del artículo 310, o quinta razón para imponer una medida de aseguramiento por peligro para la comunidad, cuando se utilicen armas de fuego, armas convencionales, armas de fuego hechizas o artesanales, armas, elementos y dispositivos menos letales o armas blancas definidas en la presente ley. Este requisito se cumple cuando usted es capturado a modo de ejemplo por hurto y en él han utilizado un arma de fuego o armas blancas. Así a usted no se la encuentren, pero en la persecución usted la bota y la víctima señala que fue hurtado con arma blanca o fue hurtado con, pues le van a cumplir este requisito. O cuando usted es capturado por homicidio o lesiones personales, si en el trámite del proceso al momento de la imposición de la medida de aseguramiento se determina que el homicidio o las lesiones fueron realizadas por un arma de fuego o un arma blanca, pues le aplica este requisito para efectos de imponerle esta medida de aseguramiento. El numeral 6 del artículo 310, cuando el impunible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Es decir, cuando se trata de los delitos del artículo 208 y 209 del Código Penal, que son cuando se tienen relaciones sexuales con menor de 14 años, o cuando se accede, cuando se tienen relaciones sexuales, cuando se accede carnalmente, o cuando se realizan actos sexuales con menor de 14 años, como tocamientos, exhibiciones indebidas o inducción a la sexualidad o menos de 14 años, por mostrarle videos porno, como ejemplo, pues este requisito le aplica. El séptimo requisito del artículo 310 es cuando haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Este requisito se cumple cuando usted es capturado por un delito y la fiscalía demuestra con elemento material probatorio que efectivamente usted pertenece a algún grupo de delincuencia organizada. Ejemplo, existe la banda delincuencial Los Matones. Efectivamente, la fiscalía, mediante audios, señalamientos, organigramas o videos, permite pues, verificar que usted tiene alguna función dentro de dicha organización frente a ello, como por ejemplo cuando existe una olla o venta de estupefacientes y usted está grabado siendo el vendedor, el campanero, el emprendedor, ¿sí? Ejemplo de ello. Un octavo requisito del artículo 310 señala lo siguiente: si la persona ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos o se le ha otorgado principio de oportunidad en los últimos 3 años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico. En este caso, a modo de ejemplo, en los delitos de violencia intrafamiliar, en ocasiones se permite el principio de oportunidad. Y si usted le han hecho ese principio de oportunidad y después es capturado, y entre los 3 años anteriores se verifica que usted recibió ese beneficio, ha suscrito ese beneficio, eso significa que usted cumple acá este requisito del artículo, este numeral octavo del artículo 310. Por lo tanto, pues le pueden imponer una medida de aseguramiento. Eh, Eso frente al peligro para la comunidad, pero ahora frente al peligro para la víctima, que lo señala, este peligro para la víctima lo señala el artículo 311 y dice: se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. La norma señala, solo pueden mandar por esa razón, la norma señala que deben existir motivos fundados, los cuales deben entenderse o derivarse de los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía. A modo de ejemplo, en los delitos de lesiones personales, en los delitos de tentativa de homicidio o en los delitos de violencia intrafamiliar, la fiscalía aportó una prueba donde demuestra que la víctima señala en su declaración, por ejemplo, que las agresiones han sido reiteradas o que el victimario señaló que una vez quedara libre lo mataría o atentaría contra la víctima, esto es un motivo fundado para, eh, porque crea un precedente o porque de las agresiones recibidas o porque existe o crea la posibilidad de que a futuro si ese victimario sale, pues atente contra la víctima. Entonces esa es una razón por la cual usted puede quedar
encarcelado, se le puede imponer esa medida de aseguramiento. Esto es el numeral 2, esto que he explicado previamente frente al numeral 2 del artículo 308, que es todo lo del peligro para la comunidad o la víctima. Vamos a pasar al tercer requisito, que es del artículo 308, que es eh, que resulte probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá la sentencia. Este requisito es desarrollado por el artículo 312, que habla sobre la no comparecencia. Dice que para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta en especial la gravedad y la modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. Entonces, falta de arraigo a la comunidad determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La falta de arraigo a la comunidad determinado por el domicilio, asiento de la familia o sus negocios o trabajo, la facilidad que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Cuando usted es capturado en un departamento, en un municipio específico, cometiendo un delito, si usted quiere que le den una detención domiciliaria, que no lo manden para la cárcel, pues usted tiene que demostrar que tiene un arraigo en esa comunidad, en ese municipio, en ese departamento. O si no lo tiene en ese municipio, en ese departamento, pues demuestre que usted tiene un domicilio, una familia, un arraigo familiar, un arraigo laboral en otro departamento, en otro municipio, y usted de esa manera evita que le apliquen ese requisito para que lo envíen a la cárcel. O cuando se señala por la fiscalía la facilidad que usted tiene para salir del país, porque usted es un viajero, porque sale, entra, tiene negocios, pues ese requisito se le puede aplicar a usted si lo prueba la fiscalía. Segundo, la gravedad del daño causado y la actitud del imputado asuma frente a este, pues la misma norma lo dice, eh, es grave el delito, ha causado un gran daño a una víctima y además pues tuvo una mala actitud porque la dejó tirada, porque la abandonó, porque se burló de ella. Podría ser un modo de ejemplo. Tercero, el comportamiento del imputado en el procedimiento o en otro anterior del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución y al cumplimiento de la pena. Pues, estando siendo procesado, usted estando siendo procesado, cuando lo capturan, pues usted se niega a firmar las actas sin ninguna razón, o tiene un comportamiento indebido frente a los funcionarios porque los insulta en el procedimiento, porque puede agredir verbalmente, porque no atiende los llamados en ese momento cuando lo están tramitando, de asistir, comportarse en la audiencia, pues entonces o se demuestra que usted ha tenido esa misma mala actitud en otro anterior, pues lo pueden dejar detenido por esa falta de buen comportamiento. Cuarto, la resistencia al procedimiento de captura mediante actos violentos contra el funcionario o servidor público que realice el intento realice el procedimiento o el intento de emprender la huida o dificultar la individualización. Pues como ya lo señala, si usted lo van a capturar y usted agrede al policía, si usted lo van a procesar y agrede a quien le está tomando las huellas, o si cuando lo capturan ya lo tienen detenido y si sale de la patrulla o intenta huir nuevamente, pues eso aplica en contra suya. Estos son los requisitos subjetivos o del artículo 308 que he señalado, ya previamente que le expliqué cuáles eran. Obstrucción a la justicia, el primero, peligro para la comunidad de la víctima, el segundo, y riesgo de fuga. Para usted haberlo mandado a la cárcel, tuvieron que haberle probado alguno de estos requisitos que ya expliqué previamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué señalé que era importante pedir los audios y de la audiencia cuando lo mandaron a la cárcel, cuando le pusieron la medida? ¿Por qué señalé que era importante pedir las actas y pedir los elementos? Porque con ello yo puedo establecer, escuchando los audios, cuál fue el requisito que el juez avaló para enviarlo a la cárcel. Entonces, si el juez avaló la obstrucción a la justicia porque demostró materialmente que usted intentó sobornar a un testigo o amenazarlo o sobornar a un funcionario o destruir una prueba, pues usted tiene que, para pedir la revocatoria, si por esa razón lo mandaron a la cárcel, constituir o levantar, conseguir nuevos elementos que permitan establecer que eso no sucedió, que fue una confusión. Por ejemplo,
si para la obstrucción, para imponerle ese medidor a la obstrucción a la justicia, dicen, se le demostró en la imposición de la medida de aseguramiento que usted intentó destruir una prueba, que se destruyó una prueba y con se hicieron algún señalamiento de que usted fue, pues si usted consigue esa prueba nueva donde demuestre que usted no fue el que destruyó esa prueba, que tal fue un accidente, fue otra circunstancia, pero que no fue usted, esa persona que destruyó esa prueba, y si demuestra esa situación de que no fue el que destruyó la justicia, pues, y demuestra con claridad al juez, pues usted lo tendrá que sacar, tendrá que no ponerle esa medida de aseguramiento. Eso voy a atacar. O si usted le impusieron la medida de aseguramiento por peligro para la comunidad, por los 8 requisitos que le dije, que continuidad de la actividad delictiva, probable organización con organizaciones criminales, que tuviera una sentencia condenatoria, que estuviera con un beneficio, con un surrogado penal, pues usted tiene que atacar esa prueba. Entonces, cuando usted le hablan de eh, continuación de la actividad delictiva, entonces usted participó en un hurto, ¿sí? Y la fiscalía, como ejemplo, participó en un hurto y la fiscalía, para probar esa vinculación de esa continuidad de la actividad delictiva, trajo un antecedente, un documento donde dice, no, es que él fue capturado hace 2 años o hace un año por el mismo delito, pero puede que, entonces usted, bueno, ahí sale en los antecedentes, en la historia que usted está siendo procesado o que fue capturado, sí, puede salir, pero si usted vaya, manda a su abogado, a su investigador, o usted consigue ese elemento donde dice que ese proceso le fue precluido, le fue cerrado porque usted era inocente, porque no se le pudo probar por alguna razón, pues usted lo lleva al juez y le dice, mire, señor juez, yo este proceso me lo utilizaron para enviarme a la cárcel por continuidad de la actividad del día, pero ese proceso yo fui declarado inocente. Entonces el juez verifica que ya no hay continuidad de la actividad del día porque usted solo ha participado en el hurto por el cual fue enviado a la cárcel y lo otro lo declararon inocente. Pues tendrá que sacarlo. ¿Sí? Eso es una forma. Y así con los demás requisitos, cuando se le dice por algún error, podría ser, ¿no? Que usted estaba con un subrogado penal en algún elemento, pues no suele suceder, pero si usted prueba que ese subrogado penal ya lo había cumplido, ya lo había pagado, pues entonces tendrán que reevaluar esa situación y dejarlo en libertad. Cada uno de esos 8 requisitos que le muestro en pantalla nuevamente tiene que conseguir el elemento material probatorio para probar que no sucedió eso, que no se cumple ese requisito. Verifiquemos esos requisitos, peligro para la comunidad. Bueno, sí, peligro para la comunidad. Dice que le señale de continuación de la actividad delictiva el número de delitos que se le imputan. O a modo de ejemplo, si usted lo envía a la cárcel por el número de delitos que se le imputan, hurto y porte, ¿sí? Pero resulta que en un principio, pues la víctima dijo, se creyó, o sea, de alguna manera se estableció que usted ya estaba cometiendo un hurto y lo cogieron con el arma, hurto y porte. Pero resulta que la víctima dijo, sí, me estaban robando. Y era ese señor, pero después cambia su versión y dice, no, ese señor no era el que me estaba robando. Ese no fue, ese sí llevaba un arma, pero ese señor no era el que me estaba, era otro. Entonces, pues ahí desaparece el hurto, queda el porte y usted puede pedir esa revocatoria. O resulta que usted le hicieron el allanamiento y le encontraron estupefacientes y le encontraron, como lo había hecho, un elemento que aparece denunciado como hurtado. Entonces lo procesan por estupefacientes y por receptación. Pero se prueba que esa receptación, eh, el testigo se retracta, dice, no, fue prestado, después en el juicio, en el trámite, se prueba que entonces ya desaparece ese requisito. Entonces, usted, por eso es importante escuchar, constituir o escuchar todas esas actas, escuchar todas esas audiencias, leer las actas para saber qué requisito. Eso es lo que dice el artículo 318, que usted ha obtenido elemento material probatorio que permite inferir razonablemente que esos requisitos del artículo 308 han desaparecido. Todos los que expliqué, numeral 1, numeral 2, numeral 3 del artículo 3.
tiene que constituir un elemento nuevo. Ejemplo, también se puede hacer con la inferencia razonable. O sea, la inferencia razonable es que usted sea probable autor o partícipe. Si la víctima de un homicidio, de una tentativa de homicidio o de un hurto señaló que señaló en un principio es que usted como procesado fue la persona que mató a esa persona, que lo robó, y después va y se retracta, va y dice, no, definitivamente él no fue, es parecido, pero sé que fue tal persona y lo conozco y fue esta persona y sé por qué verifiqué y fue esta persona y no esa que está capturada. Entonces usted lleva esa prueba porque usted la recolecta mediante una declaración y usted la lleva al juez y le dice, mire, es que la víctima está diciendo que yo no soy, que gesta y que entonces usted pide esa revocatoria porque hay un nuevo elemento donde, digamos que fue el único elemento que lo señalaba usted y ese elemento ya desapareció porque ya hay una nueva declaración. Entonces, tendrán que soltarlo. La víctima dijo, él fue el que me disparó, o esa persona parece fue la que me disparó y dijo, no, no fue esa, fue la otra. Entonces, pues, lo tendrán que soltar. Esos son los elementos que usted tiene que conseguir para que desaparezca esta inferencia razonable, para que desaparezcan esos requisitos del artículo 300, del artículo 308. Eh, entonces, tienen que atacar cada uno de ellos para efectos de pedir esa revocatoria. Si no consigue elementos nuevos, si no consigue que permitan establecer que han desaparecido esa inferencia razonable o han desaparecido esos requisitos del artículo 308, pues el juez no le va a revocar la medida y lo va a dejar detenido. Ya, lo va a dejar detenido. Pues porque pues no cumple la norma. Entonces, recordemos qué es lo que tiene que hacer. Artículo 318, para pedir la revocatoria, tiene que presentar elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308 que ya expliqué. Hasta aquí va el video. Si usted desea que se le presten los servicios para efectos de pedirle una revocatoria, para hacerle la investigación y hacer este tipo de solicitudes, comuníquese a los números que aparecen en pantalla al 313-830-9758 y a los canales de comunicación que aparecen en pantalla y pida los servicios. Recuerde que todo servicio tiene un costo y pues si usted quiere una consulta pues tiene que pagar por ella. Entonces solo llame si está dispuesto a pagar por la consulta, por la asesoría y por el servicio. Comuníquese a estos canales y con mucho gusto se le presta los servicios. Recuerde que habló el abogado Dilmer Paul Sierra Huiza. Por favor, denle like, denle compartir, denle suscribirse para que más personas puedan acceder a esta información y puedan buscar su libertad con esta información o con los servicios míos. Buen día a todos, muchas gracias por ver este video.